Ojalá estén muchos niños escuchando para entender que eso no está bien. Carlos, el dato que me acabas de dar es escalofriante. ¿Lo explicas, por favor? Eres periodista, especialista en derechos humanos. Resulta que ahorita, retomando un poquito el tema de lo que venían hablando, en una escuela primaria de aquí del sur de la Ciudad de México, aquí en Coyoacán, les pidieron a niños de cuarto año o quinto año de primaria que redactaran cómo sería la dirección de su correo electrónico, el nickname. ¿Cuál sería? O sea, el apodo, el nickname. Sí, su nombre como identificación para crear un correo electrónico. Y el 70% de niños y niñas usaron la palabra mencho. Eso es terrorífico. El 70% de los niños 70%. usaron la palabra mencho. En una escuela pública de la Ciudad de México. Aquí la pregunta es, ¿cómo saben del mencho? Es lo que te estoy Esa es diciendo. la pregunta, ese es el tema. Y volvemos al tema de las redes sociales. ¿Y los papás? Sí, la responsabilidad que tenemos y también desafortunadamente una televisión pública que dejó de generar contenidos en donde se preocuparan por las infancias. Dejó de haber una inversión, dejó de haber literatura. Carlos, yo era la voz de telesecundaria. Daba clases de geografía, de matemáticas, de biología, de ciencias naturales. Yo grababa eso con Sergio Jalife hace muchos años. Era la forma en la que los niños estudiaban a través de la televisión. Hoy es un mugrero. De verdad, lo que se ve en contenidos es un mugrero. No, definitivamente sí hay una crisis muy fuerte en el tema de contenidos porque pues no estamos pensando en las nuevas generaciones. Si tú recuerdas en el sismo del 85, los que éramos chamacos, había una programación en la televisión para que no perdiéramos el año escolar, porque muchas de nuestras escuelas estaban dañadas por el terremoto del 85 y estaban todos los contenidos ya hechos, no había un tema de que tuvieras que prepararlos, ¿no? Entonces me parece que sí estamos en un problema muy crítico y las redes sociales van a seguir abonando hacia lo peor de nosotros como sociedad. Enséñenlos a estudiar en el teléfono, enséñenlos a buscar información valiosa. ¿Esto es un arma o una herramienta? Claro. Deja de estar usando un arma con tu hijo. De verdad, la responsabilidad es tuya. Ellos no tienen desarrollado ni el cerebro, hombre. Pues no ven que ni la cosa esta que le llaman el lóbulo frontal, no lo tienen desarrollado, no pueden tomar decisiones. Se los digo yo que soy mamá. No pueden, no están, todavía no maduran, pues. No, vivimos en una adolescencia extendida, los que damos clases, hasta los 27 años. Constantemente nos lo están repitiendo en las escuelas. Hoy las adolescencias están extendidas hasta los 27 años. Híjole. Bueno, el tema el día de hoy, mi querido Carlos, tuvimos Carlos y yo una discusión bien interesante a raíz de una nota que compartiste conmigo en donde dice, corte del periódico La Jornada, corte da revés a Xcaret, retira permiso para usar elementos mayas en publicidad de hoteles y parques. Este es un temota. Y me pones, es sobre el uso de los elementos culturales de los pueblos indígenas que cayó en la Suprema Corte. A ver, cuéntanos la historia, por favor. Fíjate que en 2020 se hace una nueva ley, que es la Ley de Preservación y Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Y desde que se elaboró la ley, yo les dije que era una ley que carecía realmente de posibilidades de poderle dar elementos a los pueblos y a las comunidades indígenas para que tuvieran un aprovechamiento real de sus recursos. Una parte de la ley dice que son los pueblos los que se tienen que organizar. Y aquí es donde viene el meollo del tema. El Consejo Maya de Quintana Roo, que es una asociación que agrupa a más de 110 comunidades mayas que se reconocen y se identifican como mayas, hacen una queja en el Instituto Nacional del Derecho de Autor por el uso indebido que ellos consideran, en Indautor, sobre el uso indebido de los elementos bioculturales del pueblo maya en la publicidad de la página web de Xcaret. El consorcio Xcaret llega a un acuerdo con el Consejo Maya y les da 15 millones de pesos por el uso de estos elementos bioculturales.
¿Qué sucede? Que Indautor les dice, hey, no. ¿Por qué? Porque no son los únicos mayas. Y en eso tiene toda la razón Indautor, porque es algo que yo le dije a todos los que estaban haciendo la ley de preservación del patrimonio cultural. Les dije, lo que ustedes están haciendo es están poniendo en una bolsa un tema que nunca se va a poder regular. ¿Por qué razón? Porque pues ni modo que si tú por cuestiones de seguridad en este país donde hay tantas personas que se expulsan y se van refugiados a otros países que están fuera de nuestro país porque se tienen que ir por cuestiones o de seguridad o de falta de acceso o de economía, se llaman desplazados culturales. Ajá. Y si ellos están en Estados Unidos, entonces dejan de ser mayas. Porque estén en Estados Unidos, dejan de tener una voz para poder exigir sobre los derechos del pueblo maya. Pues no, claro que no. Entonces yo les dije, pues nunca se van a poder organizar porque siempre va a haber gente que se va a inconformar ante esta medida. Y en aquel momento yo les dije, señores, hay que hacer que los recursos culturales de nuestro país, los bienes de los pueblos, se tomen como si fuera música. Con sus derechos respectivos. Claro, les dije que les permitan hacer sociedades de gestión colectiva, como existen para los compositores, para los músicos ejecutantes, para los productores, para los escritores de libros, para los artistas plásticos. Y eso los protege. Y los protege porque además es un mecanismo regulatorio a nivel mundial. Ya existe, como por ejemplo cuando hacen la película de Disney, todo el mundo se molestó porque justamente usa todos los elementos bioculturales de los pueblos indígenas sin dar reconocimiento y también sin dar un recurso económico. Y lo que haces es que los expones en gran escala. Y eso inhibe de alguna manera las inversiones porque o lo sobreproteges o lo sobreexpones para que lo exploten de otra manera. Tú me decías, es un mensaje muy fuerte para las personas que van a invertir en nuestro país y que no puedan utilizar los recursos. Y te doy toda la razón porque hoy vivimos de experiencias. Pues es que, a ver, me disculpan, y estos son millones de personas, no son unas cuantas, las que visitan Xcaret. Yo recuerdo cuando Xcaret surgió, o sea, nada más para poder entender más o menos en el tiempo, y surgió como un parque distinto, un parque que respetaba la naturaleza. Fue el primer parque que no te permitía que te metieras al agua con bronceador, etcétera, etcétera, etcétera. Y además con un absoluto y profundo respeto a la cultura maya y promoviéndola. Porque los gringos y los europeos y los de Dinamarca, ¿verdad?, pues no sabían de la cultura maya, pero sí llegaban a Xcaret, eran atraídos a los parques. Claro. Donde estaba presente la cultura maya. Donde además el Estado no ha estado presente para preservar estas costumbres. Mira. Entonces aquí es un tema, porque yo te decía, es una promoción maravillosa la que hace Xcaret. Pero entonces esto es un tema de promoción contra apropiación. Mira, es algo muy delicado y te voy a decir por qué. Cuando yo digo, se tienen que hacer sociedades de gestión colectiva, esta imagen que ustedes están viendo en televisión, quien nos acompaña por la tele, esta imagen se hizo con ChatGPT. Le platiqué un poco de lo que íbamos a hablar en el tema y creó la imagen. Si existiera la sociedad de gestión colectiva de las comunidades indígenas para defender, estaría reclamándole una participación de las utilidades a la inteligencia artificial. Cuando se hicieron estos foros sobre esta ley, participaron empresas como Google, como Meta, y dijeron, oye, pues si ustedes crean una sociedad de gestión colectiva y nos reclaman una participación por el uso de sus elementos culturales en videos que hagan los creadores, pues no estamos negados a darles una participación de las utilidades. Cuando Luis Buitón hace un sillón con tenangos, dice Luis Buitón, me costó 7,000 pesos el lienzo y se hizo el sillón que se vendió en 5,000 euros. Solo se hizo una sola pieza. Fue una serie de homenajes a los textiles. Y no le dan nada a las comunidades. No le dan nada a las comunidades. Pero fíjense, todavía la ministra Yasmín Esquivel... Sí dijo el tema económico. No, defendió a Xcaret diciendo, a mí me disculpan, o sea, este consejo, Gran Consejo Maya de Quintana Roo, mediante un contrato solo por 5 años, recibe los 15 millones de pesos, muy buena cantidad de lana. Claro. Para entonces poder promover de otra manera los usos y costumbres mayas. Preservar, proteger, conservarlos, custodiar.
Aquí te voy a decir El Indautor, ¿por qué tiene que meterse? porque el Indautor es el organismo al que se le da la facultad para al Indautor y al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para crear estos grupos que se tienen que organizar y que reclamen y reconocerlos. Querido Carlos Martínez, periodista de Derechos Humanos, cuéntanos cuál es el fondo de este asunto que Indautor decida. A ver, la comunidad maya de Quintana Roo ya se puso de acuerdo con Xcaret para decir, dame 15 millones de pesos, durante 5 años tú usas el tema maya en tus parques temáticos y yo estoy tranquila y tranquilo. Pero Indautor dice, no puedes recibir ese dinero. No son los únicos mayas, le dice, hay más mayas y abre la posibilidad de que todos los que se sientan vulnerados por ese hecho se sumen a la denuncia. ¿Y cuántas personas crees que se sumaron? 4 más. 4 más. Y entonces lo que nos hace pensar es que definitivamente lo que buscan es la cooptación política de los bienes culturales a partir de esta legislación. ¿Para qué? Para ellos organizarlos y ellos tener a estos Pues grupos no pueden, que hagan no la deben. queja y denuncien, porque pues ya se dieron cuenta que Xcaret dijo, sí, pues si les doy dinero, pues entonces a todos los, imagínate al restaurante El Bajío, imagínate a todos los lugares a los que les vas a poder ir a pedir dinero. Suprema Corte de Justicia de la Nación retira el permiso a Xcaret para usar elementos mayas. ¿Por qué? Por Indautor. Oigan, no. Nos guste o no. Y tan la comunidad aceptó el dinero porque si alguien promueve las culturas mayas es Xcaret. Un gringo que vaya a Quintana Roo o que llegue a Cancún no va a saber de los mayas. Si va a Xcaret, sí va a saber de los mayas. Es así de fácil. Claro. Oye, qué orgullo que un parque temático no agarre un Walt Disney, que agarre un tema maya. Qué bonito. Y no solo de la región, sino agarra de toda la República Mexicana. No. Que yo tengo mis atorones con Indautor, sin duda alguna. Algún día los voy a invitar porque sí tengo muchos cuestionamientos para ellos. ¿Qué interés tienen? Ser la voz única que decide quién puede usar qué en México. Pues si la empresa se está poniendo de acuerdo con la comunidad maya, con las 110 comunidades mayas de Quintana Roo. Como ellos lo proponen en la ley, además. Pues imagínate, además. Bueno,